El error. Aquí o la nueva fanfic esta vez. Esto es diferente, un one shot para ser exactos. Aquí yo no soy el autor de esta historia, todos sus derechos reservados. Su link de Wattpad estará en la descripción del video. Unas palabras del autor antes de empezar. Autor. Hola, aquí Iván Ryder trayendo un nuevo one shot de Villainous 6. Antes de empezar, Villainous no me pertenece, todo va hacia sus respectivos creadores. Yo solo creo contenido de fans para fans. No olviden darle a la estrella y comenten qué les pareció. Ahora sí, espero y lo disfruten. Ahora sí, empecemos. Desde que él tenía memoria fue la sombra de su hermano mayor, no importaba qué hacía o qué tanto se esforzara, siempre estaría por debajo de él. Sus padres se lo habían dejado en claro aquel día, solo por no tener superpoderes como él. Siempre le decían que solo se colgaba de la fama de su hermano, pero él no hacía aquello, al contrario, quería ser reconocido bajo sus propios logros y méritos, a pesar de no tener aquellas habilidades extraordinarias que sí tenía aquel papanatas, como él le decía, siempre contó con su magnífico cerebro. Era el triple de inteligente que el hombre más listo del mundo, gracias a aquello ganó varios trofeos, diplomas, concursos, entrevistas y entre otras cosas. Con el único propósito de hacer que sus padres lo tomaran en cuenta, pero a pesar de aquello, nunca lo logró. Todo lo que él hacía era opacado rápidamente por algo tan minúsculo que había hecho su hermano mayor, se sentía frustrado, iracundo, en otras palabras. Odiaba a su hermano con todo su ser. Aún recordaba su cuarto lleno de trofeos, donde nadie podía verlos excepto él, ya que, en el salón principal solo había cosas relacionadas con su hermano y sus actos heroicos. Al final su hermano mayor se había vuelto un héroe cuyo nombre era Goldeart. Fue aquel día que sus padres lo habían expulsado de casa, pero no se sintió enojado u otro sentimiento negativo, al contrario, por fin podía decirse que había perdido sus ataduras, que le impedían sacar su verdadero potencial. Ese día fue cuando Kenin Flugesly se sentía libre, pero había un problema. No sabía qué hacer, toda su vida se la pasó tratando de llamar la atención de sus padres, pero ahora, ya no tenía aquel sueño, entonces ¿ahora qué haría? Como si su pregunta fuera escuchada, un folleto se estampó en su rostro, al verlo detalladamente se dio cuenta que era sobre la Academia de la Maldad y el Crimen Black Cat. Fue en ese momento que tuvo la gran idea de unirse a la Academia de Black Cat, después de todo no perdía nada en hacerlo. Aquello lo había tomado como una señal. No tuvo muchos problemas en unirse a la academia. Después de todo era reconocido en la comunidad científica y sus logros, tal vez no le hayan servido en su propósito de hacer que sus padres le prestaran atención. Pero sí les sirvió en unirse a aquella escuela y con beca incluida. En su estadía en aquel lugar conoció a una chica de piel rosada, pelo café con un mechón del mismo color que su piel. Su forma de actuar y vestir sería descrita con una sola palabra: nerd. Pero eso a él no le importaba, era su primera amiga en años. Se la pasaban bien, aunque la pobre chica siempre era intimidada y él tenía que ayudarla. La protegía de todo aquel que le intentaba hacerle daño. Cecilia Amanda Kelly era el nombre de su mejor amiga, eran inseparables y se habían hecho la promesa de estar juntos, para ayudarse en cumplir las metas del otro. Pero eso no importó, él creyó que sí era su amiga, pero solo lo usó como un juguete, que cuando el niño se le rompe lo desecha y no lo quiere ver nunca más. Cecilia lo había usado, solo para robar su tesis y unirse a su hermano en el camino de ser un héroe. Después de todo lo que hizo por ella, si no hubiera sido por él, Cecilia ahora mismo estaría en una gran depresión y de ahí hubiera hecho una locura, pero él intervino a tiempo para que aquello no sucediera. La ayudó en todo lo que podía, porque era su mejor amiga y los amigos siempre se tenían que ayudar, se habían hecho la promesa de siempre apoyarse, pero ahora que mira bien el pasado, él fue el único que intentó cumplir aquello. Lo peor de todo fue que se estaba enamorando de aquella chica, al final fue un ingenuo en pensar que alguien como ella quisiera estar con él. No era guapo o atlético, solo tenía su gran cerebro y nada más. Después de que se graduó de la escuela con honores, decidió volverse alguien de bien y así tratar de arruinarle la vida a Goldeart, para, según él, obtener su venganza en contra de su hermano, ya que él pensaba que ese bastardo, a palabras de Fluga, fuera el responsable de todo lo malo que le estaba sucediendo en su vida. Él era el único responsable, a palabras de Kenin, sobre él. El favoritismo de sus padres, la traición de su única amiga, ser opacado por todo en general, él era la sombra de su hermano mayor, siempre lo fue y no quería aceptar aquello, quería demostrar que él era mejor que él. Había creado curas a diferentes enfermedades que hasta la fecha eran imposible, inventó varios robots para los trabajos peligrosos e incluso una vez actuó como un negociante en un país en guerra para que firmaran un cese al fuego y unir a la población.
Había hecho cientos de miles de cosas para ser visto por la gente, él había dejado atrás ese sueño de ser un villano. Pero siempre su hermano se llevaba todos los reflectores, él era el centro de atención solo por hacer un simple acto heroico que hasta él duplicaba aquello. Todos sus esfuerzos se fueron a la basura, no conforme con ello era el centro de las burlas por parte de su hermano. Fue ahí que tuvo suficiente, y su sueño de ser un villano desde un principio había vuelto, le demostraría a su hermano quién era realmente el perdedor, a todos se los enseñaría. Lo había intentado por las buenas y la sociedad lo rechazó, entonces, ¿por qué no convertirse en su enemigo? Dr. Flug había nacido y tenía como objetivo de acabar con Goldearto, por lo menos humillarlo como él lo había hecho en el pasado. Es como dicen, ojo por ojo. Claro que al principio no era reconocido, ni siquiera en el mundo de la villanía, pero mediante iban pasando el tiempo, lentamente se estaba haciendo un nombre en ambos lados. Con ello sus actos empezaron a ganar repercusión y muchos héroes al ver aquello intentaron detenerlo, terminando en la mayoría heridos, en comparación de otros villanos. Él no era de los que mataba, al contrario, querían que vivieran para que tengan en mente que fueron unos fracasados. Flood quería destruirlos mentalmente, quería que entendieran que no eran nada y con ello muchos de aquellos héroes de los que se enfrentaban esparcían su nombre entre sus compañeros, para que llegara a oídos de su hermano mayor. Su perseverancia le dio sus frutos y por fin, Goldeart fue personalmente a detenerlo, junto con su ex mejor amiga Cecilia, o mejor conocida ahora como Miseed. Aún recuerda sus rostros de asombro al verlo a él como el famoso Dr. Flug, aunque aquello Kenin pensó que se debía a sus cambios físicos. Aunque seguía siendo el mismo chico delgado y alto, pero su rostro sí que había cambiado. Tenía la cara afilada, el pelo corto teñido de café y unas cuantas cicatrices en su rostro. El helicóptero noticiero que sobrevolaba la zona tuvo una buena toma del rostro de aquel villano que se ganó una reputación. A pesar de ser un criminal, muchas mujeres no negaron que era hermoso, pero algunos se dieron cuenta que el famoso Dr. Flug era Kenin Flugelslis. Aquel científico que tanto desprestigiaron y se burlaron de él por sus avances en la ciencia en todas sus ramas. ¿Sabes cuánto esfuerzo y tiempo me costó llamar su atención?, preguntó Flug de forma irónica. Hasta llegué a pensar que tenía que matar a algunos héroes para hacer que vinieran a por mí. Me alegro no llegar a esos extremos, comentó para después voltear a ver a Miseed con un ceño fruncido. Aquella chica al ver a aquella misma persona que había traicionado a Tino en desviar su cabeza arrepentida. ¿Kenin?, preguntó Goldeart incrédulo. ¿Sorprendido, hermano?, respondió Kenin con una sonrisa que demostraba puro deleite y su tono de voz lleno de malicia. Aunque no deberías estarlo, tú te encargaste de arruinar mi vida junto con nuestros padres, bueno, aunque ustedes me dijeron que ya no era su hijo porque era una deshonra. Pero no hay que recordar el pasado, estoy aquí para demostrar que siempre fui mejor que tú. Resaltó la palabra deshonra y finalizó con una sonrisa sádica. Todos al escuchar la declaración del villano se mostraron en shock, nadie daba el crédito del que el peor supervillano sea el hermano del mejor superhéroe, algunos se mostraron decepcionados hacia Goldeart, al escuchar lo dicho por el Dr. Flug, pero había algunos que negaban aquello y aún tenían sus esperanzas de que sea falso. Aún no es tarde para cambiar, Flug, si te rindes ahora haré todo lo posible para que reduzcan tu condena. Trató Goldeart de convencer a su hermano. No, creo que no estás entendiendo, pero es normal, alguien con tan bajo intelecto como el tuyo es obvio que no entendería el por qué hago esto. Golding negó con la cabeza y diciendo el nombre de su hermano con burla. Pero basta de esta reunión familiar, estamos aquí reunidos para verlos caer, achis. Casi lo olvido, les presento su perdición, comentó sacando un control con un solo botón rojo para después presionarlo. Tanto Goldeart como Miseed se prepararon para lo que sea que hacía aquel botón que presionó Flug. Al cabo de algunos segundos todo el lugar empezó a temblar y con ello un fuerte estruendo. Grande fue la sorpresa de ambos héroes al ver una gran aeronave, su tamaño era tan inmenso que fácilmente cubriría el área de una gran metrópolis. El helicóptero que estaba ahí tuvo que moverse para no ser aplastados por el avión de gran tamaño, sin embargo, no tuvo suerte de escapar de una de las grandes turbinas que movía a la descomunal bestia aérea. Iban a ser succionados de no ser por la intervención rápida de Goldeart, que dejó a los tripulantes a salvo en el suelo, para después Miseed ir a socorrer a los posibles heridos. ¿Impresionados?, preguntó Flug con una ceja levantada y una gran sonrisa. Me costó varios años en crear esta belleza. Al principio quería que fuera pequeño, pero, bueno, ¿para qué arruinar la sorpresa del por qué el tamaño?
Al decir aquellas palabras el villano empezó a reír de forma malvada. Goldeart y Miss Ed se mostraron preocupados ante lo que sea que aquella aeronave haría, pero dentro de su mirada había un leve destello de dolor viendo a aquel villano que crearon por su culpa. Después ocurrió lo inevitable. Tanto héroes como villanos se enfrentaron en una batalla sin cuartel, en la cual Flood tenía la desventaja en números. No ayudaba que sus robots fueran fácilmente diezmados por aquellos dos. Al final ocurrió lo de siempre. El héroe venciendo al villano. Pero hubo algo que nadie esperó y mucho menos el dúo heroico. La aeronave en la cual pelearon se incendió por las consecuencias de su batalla y aquello quemó el rostro de Flood pero sin llegar a deformarse, dejando solo una gran cicatriz a cambio, una que le dejaría marcado para siempre y sería usado como un recordatorio de su gran fracaso. Gracias a aquel accidente Flood había quedado inconsciente o en coma mejor dicho, recordando a cada momento todo lo que vivió. Las burlas, el favoritismo de sus padres a su hermano por no tener poderes, ser utilizado por la que considero su amiga, negarle sus logros que con tanto esfuerzo había demostrado para después convertirse en un villano odiado, repudiado y enviado al ostracismo por parte de todas las personas del planeta. Sin saber que dentro de sus recuerdos apareció una sombra negra y con una especie de gorro de copa en su cabeza, mostrando una tétrica sonrisa observando todo lo que sucedía. Fuera de su mente se estaba desarrollando una escena bastante peculiar en la cual ambos héroes se encontraban peleando verbalmente con sus superiores, haciendo hasta lo imposible para que Flood no fuera enviado a la prisión de máxima seguridad del planeta una vez que éste se haya recuperado. Lo siento mucho. Se disculpa un hombre vestido de un traje completamente negro con unos lentes de sol viendo a ambos héroes. Pero Kenin Flugesley será trasladado a la prisión de máxima seguridad para que pague por todos sus crímenes cometidos. Ustedes deben saber que en este tipo de trabajos los sentimientos o el apego hacia las personas no está permitidos para evitar justamente esto. Recalcó la persona con un tono severo. Es mi hermano del que estamos hablando. Gritó Goldeart elevando levemente su aura. El mismo hermano que destruyó ciudades enteras arriesgando la vida de inocentes, dejó heridos a muchos héroes, que, debo aclarar, muchos de ellos fueron sus compañeros. Dijo el hombre sin mostrarse ligeramente temeroso ante el poder que ejerció Goldeart. Olvidan que él antes fue un científico que descubrió e inventó cientos de cosas que ayudó a la humanidad, por Dios incluso descubrió la cura para el cáncer. Aclaró esta vez Miss Ed seriamente. Logros que ustedes le negaron y fue gracias a la comunidad científica junto con la sociedad que se convirtió en un villano. El hombre iba a decir algo pero en cambio se detuvo y se llevó su dedo al comunicador escuchando atentamente lo que le decían. Tras pasar unos minutos este solo soltó un suspiro bastante irritado viendo a ambos héroes. Tienen suerte. Comentó el hombre con ira reprimida. Los jefes aceptaron sus condiciones. Dijo alegrando a ambos héroes. Pero donde algo pase y tenga que ver con ese villano, ustedes se encargarán de resolverlos solos y ya no tendrán segundas oportunidades, ¿entendieron? Amenazó sin darles tiempo de decir algo saliendo del cuarto de hospital. El silencio reinó en el cuarto, nadie decía nada pero ambas miradas se dirigieron hacia el tercer ocupante, siendo este Kenin aún postrado en la cama sin dar signos de querer despertar. Su rostro estaba cubierto por vendas esterilizadas, ocultando el gran daño que recibió durante el accidente provocado por el combate que tuvo con ambos héroes al mismo tiempo. Goldeart era el más afectado de los dos. Era su hermano que estaba enfrente de él, el mismo que arruinó su vida y a su vez que acaparó el amor de sus padres por solo tener superpoderes. No se odiaba por eso, sino porque gracias a su orgullo y ego terminó haciéndole la vida imposible a Kenin. Su hermanito había fallado en ser un excelente hermano mayor por miedo a perder toda la atención y el cariño de sus padres, esa siempre fue su mayor debilidad. Miss Ed en cambio se sentía mal, ni siquiera esa palabra era capaz de describir cómo se sentía actualmente, por dónde debía empezar. Había usado a Kenin desde un principio desde que se conocieron, pese a que este le ayudaba cuando muchas de las aspirantes a villanas se burlaban de ella por su aspecto físico y Flood llegó a su rescate diciéndole bellas palabras que tanto necesitaba en ese entonces. También le había ayudado en lo académico debido a que no era la chica más inteligente pese a su apariencia de nerd, ni siquiera ella sabía el por qué la ayudaba, no. Sí sabía el por qué, pero ella se lo negó todo ese tiempo, era demasiado obvio para que no lo viera. Flood estaba enamorado y por ello hacía todo al punto de incluso meterse en problemas con tal de demostrarle su amor que tenía para darle, ¿y qué hizo? Lo usó, manipuló y robó como la vil persona que siempre fue Miss Ed.
Ambos se prometieron en ser mejores con Flug y darle lo que tanto se le había negado desde hace mucho tiempo atrás hasta la actualidad. Goldeart haría lo que desde un inicio debió haber hecho: ser un hermano mayor y protegerlo. Mrs. le regresaría todo lo que Flug hizo por ella e incluso darle una oportunidad al amor que le tenía incondicionalmente. Desde hace tiempo ya no sentía nada por Goldeart. No después de ciertos sucesos, quizás e incluso se enamore de él, solo el tiempo lo dirá, y cuando algo está en su cabeza no se detendrá hasta lograrlo. Era demasiado testaruda o determinada dependiendo de a quién se lo preguntes. El dúo heroico no decía ni una sola palabra debido a que ambos estaban perdidos en sus pensamientos y además que su relación amistosa entre ellos fue en picada debido a varias diferencias que tuvieron en el pasado, lo cual ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Sin embargo, la puerta de la habitación se abrió de forma abrupta y de ella entraron dos personas. Una mujer junto con un hombre bastante agotados, ambos pelo castaño, debido a la carrera que tuvieron para llegar hasta el hospital. El cansancio fue inmediatamente interrumpido y un sentimiento de miedo les inundó al ver a Flood postrado en la cama sin dar señal de querer despertar. Mamá, papá. Intentó hablar Goldeart pero las palabras se atascaron dentro de su garganta. La mujer mayor no respondió y solo se acercó a la cama donde estaba su hijo menor, inconsciente. Aquella vista le dolía demasiado al punto de quemarle. Todos los sentimientos de culpabilidad o arrepentimiento se arremolinaron al punto de llorar, ni siquiera tenía el coraje para verlo directamente. Todo estará bien, hijo. Empezó a reconfortar el hombre poniendo su mano en el hombro de Goldeart. No tienes la culpa de nada, ¿de acuerdo? Siguió hablando mientras trataba no sollozar frente al héroe. Goldeart en cambio no respondió. Él sabía lo que provocó aquel accidente, solo hubo un responsable de aquello y ese era él. Pudo haberlo evitado, sin embargo cuando se dio cuenta de ello fue demasiado tarde. Él había herido a su hermano menor y fue el responsable de que aquella cicatriz se quedara marcada para siempre en el rostro de Kenin. Su corazón le pedía a gritos que le dijera lo que realmente pasó, pero la otra parte cuestionó aquello diciéndole que si hacía aquello perdería todo, pero la culpabilidad lo carcomía por dentro y aquello fue lo que necesitaba para contarle todo a su padre. No. Empezó a hablar Goldeart viendo al suelo. Si hubiera controlado mi ataque, Kenin no estaría así, fui el responsable de haberle hecho esto, todas las desgracias que le ocurrió fueron gracias a mí. Por Dios, incluso logré ponerlos en su contra, no merezco ser llamado héroe, ni siquiera un buen hermano mayor. Reveló el hombre apretando los puños. Su padre al oír aquello se sorprendió, sin embargo no podía enojarse con su hijo por lo que hizo ya que gran parte de la culpa recaía también en él junto con su esposa. Goldeart al no escuchar nada creyó que su padre estaba molesto con él e iba a aceptar su castigo por sus pecados que cometió contra su hermanito, pero nunca se esperó que fuera abrazado. ¿Por qué? Preguntó en voz alta Goldeart de forma temblorosa. Estuvo mal lo que hiciste. Empezó a hablar el padre de Flug y Goldeart, haciendo que el último bajara la vista. Sin embargo, este error lo cometimos todos. Tú no tienes toda la culpa de todo esto, tanto tu madre como yo fracasamos en no darle el amor que debíamos darle a Kenin por nuestro orgullo y ego de tener a un hijo con superpoderes. Finalizó apretando el abrazo. Goldeart en cambio empezó a llorar sin importarle que sus sollozos se escucharan en toda la habitación, pero aquello se intensificó al sentir cómo era abrazado por la espalda por su madre, que al ver a su otro hijo de esa forma no dudó en ir a consolarlo. Mrs. vio la interacción familiar y su vista luego se dirigió hacia el inconsciente Flug e hizo que su mirada cambiara a una abatida al verlo tendido en la cama del hospital, inconsciente y sin presenciar la escena. Una sonrisa triste apareció en su rostro mientras que sus manos fueron directamente a sostener la de Kenin delicadamente, temiendo que cualquier cosa pueda empeorar su estado, como si de una muñeca de porcelana se tratase. Espero y puedas perdonarme, Fluggy. Empezó a hablar en voz baja Mrs. Prometo que te regresaré todo el amor que me diste en el pasado, pero por favor despierta. Finalizó empezando a llorar. Qué lindo. Comentó una voz tétrica poniendo en alerta a los héroes. Goldeart encendió su aura y sus músculos se tensaron, preparándose para la batalla mientras que al mismo tiempo tenía en su mente el proteger a su familia. Mrs. en cambio puso a los señores detrás de ella y estos abrazaron a su otro hijo inconsciente con tal de protegerlo. Los focos de la habitación empezaron a encenderse y apagarse repetidamente, al cabo de unos segundos la oscuridad dominó el lugar sin ninguna fuente de luz, excepto la aura dorada de Goldeart.
Ambos héroes estuvieron atentos a cualquier cosa al mismo tiempo que Miss Ed encendió su localizador para que sus compañeros vinieran a ayudarla. Las luces de emergencia se encendieron y con ello apareció Black Cat enfrente de todos junto con Flug aún inconsciente, siendo levantado por nada excepto la mano del ser humanoide. Sin duda has ganado mi atención, doctor, y eso es muy raro de obtener, dijo Black Cat viendo a Flug aún inconsciente. Haremos maravillas usted y yo, muchas gracias por firmar el contrato, aunque me hubiera gustado que lo hicieras a voluntad, muajaja. Ah. Creo que es tiempo de despedirnos. Hasta luego, seres insignificantes. Finalizó con una sonrisa mostrando sus largos colmillos y su boca desprendía baba. Ambos héroes se iban a lanzar en contra de Black Cat al ver que Kenin estaba siendo secuestrado sin miedo ante el ser que tenían enfrente. Lamentablemente para el dúo, justo en el momento que Goldear casi alcanza la mano de su hermano, estos desaparecieron en un simple parpadeo, dejando atrás a todos devastados y la madre de rodillas, gritando que le regresarán a su hijo. Lamentablemente para todos los de ahí reunidos no sería posible. Han pasado varios días desde que el secuestro de Flug ocurrió a manos del más temido villano de todos los tiempos, Black Cat. Cuando la asociación de héroes se enteraron, crearon una subdivisión con el único propósito de investigar cualquier debilidad para poder hacerle frente al ser de oscuridad. No había día en que los padres de Flug lloraran de dolor tras aquel acontecimiento, esperaron mucho tiempo para reunirse con su hijo menor y tratar de enmendar todos esos años perdidos. Lamentablemente aquello no sería posible debido a la aparición de Black Cat y que este mismo lo secuestró. Los héroes, sin embargo, al ver a dos de sus colegas en un estado deprimente, decidieron ayudarles en lo que podían, pero sin olvidar lo que el Dr. Flug les hizo a ellos en el pasado. Black Cat, tras haber secuestrado al Dr. Flug, manipuló su mente haciéndole creer que la batalla que tuvo con Goldeart hizo que su avión se estrellara en su isla y además de hacerle creer que él firmó el contrato a voluntad para garantizar su lealtad hacia él. Sin duda tener a un chico como lo es Kenin como enemigo sería un problema debido a su gran inteligencia, y tenerlo como aliado garantizaba grandes éxitos para él y su organización. Pero había algo que sabía Black Cat, y eso era que la asociación de héroes tratara de recuperar a su mejor subordinado, por ello, iría con mucho cuidado para evitar perder a Flug. Era un recurso muy valioso para su organización y sus inventos solo era un plus extra que aumentaba el nivel de protección que tendría con el Sliss. Flug, al tener los recuerdos cambiados por Black Cat, empezó a tener un odio hacia su hermano y los héroes, haciendo que su lealtad sea únicamente hacia Black Cat, además que no podía rebelarse ante él por obvias razones. También que no había día en el que Goldear se repitiera a sí mismo lo débil que fue para evitar el secuestro de su hermano, y fue ahí que se juró tratar de recuperarlo, aun si tenía que enfrentarse al mismo Black Cat. Lo haría sin dudarlo con tal de enmendar el error que cometió. Un error que lo iba carcomiendo lentamente junto con Miss Ed y sus padres. Uno del cual se pasarían el resto de sus días arrepintiéndose de no haber hecho algo o haber cambiado para bien. Pero buscarán la forma de buscar y recuperar a Kenin, sin importar qué métodos usen. Fin del one shot. Hola, aquí unas palabras del autor del one shot. Recuerden ir a su Wattpad y darle una estrellita por crear esta maravillosa historia de one shot. Autor. Bueno gente, aquí otra historia, o mejor dicho un one shot que hice para ustedes. Este es uno que quería hacer desde hace tiempo. Espero y les haya gustado. Si es así, voten y comenten qué les pareció. Eso me ayudaría bastante, chicos y chicas. Soy Iván Raider y nos vemos en el siguiente capítulo. 3. También no duden en seguirme para que no se pierdan más historias de este estilo. ¿Podemos llegar a los 1K? 3. Por cierto, tengo Twitch, gente, por si quieren apoyarme a llegar a los 100 seguidores se los agradecería. Fin de las palabras del autor. Aquí su link de Wattpad y nombre del Twitch en la descripción. Si te gustó esta historia, ¿qué te parece darles una oportunidad a estas otras?
Todo esto podrás encontrarlo en el link de Wattpad que encontrarás en la descripción. Sin más que decir, hasta un nuevo video. V.